Buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a nuestra segunda clase de aritmética. El día de hoy vamos a estudiar determinación de conjuntos con los alumnos de tercer grado. En el curso de aritmética, en la sede Chincha del Colegio Alexander von Humboldt. Con ustedes, su profesor Elvis Ortiz. Ya estamos listos, chicos, atentos para iniciar la sesión de aprendizaje del día de hoy. El día de hoy, chicos, vamos a hablar de la determinación de conjuntos. Vamos, en esta oportunidad, a determinar conjuntos. Te presentamos la representación gráfica del conjunto B mediante el diagrama de Venn. ¿Lo recuerdas en la clase anterior? El conjunto B lo hemos representado utilizando un rectángulo. En la parte interior encontramos a los elementos del conjunto B: A, E, I, O, U. Hay dos formas de determinar conjuntos. La primera forma es por extensión. Veamos cómo determinamos al conjunto B por extensión. Atentos, por favor. Escribimos el conjunto. No te vayas a olvidar que todos los conjuntos se escriben con letras mayúsculas. Seguido, el signo igual. Abrimos llaves. Y vamos a mencionar los elementos del conjunto B. Escribimos el elemento A. Lo separamos por coma, porque los elementos son letras, no te vayas a olvidar. Escribimos el elemento E. I, O, U. Y no te vayas a olvidar de cerrar las llaves. De esta manera hemos determinado al conjunto B por extensión. La siguiente forma es por comprensión. Veamos. Escribimos el conjunto B. El signo igual. Abrimos las llaves. Chicos, atiendan por favor. En este caso, no vamos a mencionar los elementos. En este caso, vamos a escribir una propiedad que identifique a todos los elementos del conjunto B. La propiedad que identifica a todos los elementos del conjunto B es las vocales. Y de esta manera hemos determinado al conjunto B por comprensión. Como puedes notar, cuando un conjunto está determinado por extensión, se menciona a cada uno de los elementos. Y cuando un conjunto está determinado por comprensión, mencionamos una propiedad que identifica a todos los elementos del conjunto, en este caso B. Vamos a profundizar la determinación por extensión, estimados alumnos. ¿Qué te parece? Un conjunto está determinado por extensión
cuando se escribe entre llaves cada uno de sus elementos. No te olvides, dichos elementos están separados por coma o punto y coma. Así es, lo habíamos mencionado en la clase anterior. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Al conjunto A. Signo igual, abrimos llaves. Vamos a mencionar a cada uno de sus elementos. A. En este caso voy a utilizar coma para separar a los elementos porque sus elementos son letras. Siguiente elemento, R. Estoy mencionando. Lo separo por coma. Siguiente elemento, T. Lo separamos por coma. Siguiente elemento, E. Y cerramos llaves. No te olvides, el conjunto A lo hemos determinado por extensión. Es algo muy sencillo, ¿cierto? Cuando se conocen los elementos del conjunto, dicho conjunto está determinado por extensión. Observemos el conjunto B. Signo igual, abrimos las llaves. Vamos a mencionar a los elementos. 0. En este caso utilizamos el punto y coma para separar a sus elementos, porque son números. 1, 2, recuerda que estoy mencionando, es decir, estoy determinando el conjunto por extensión. 3, 4. Y no te olvides de cerrar las llaves. Así es, estimados alumnos, qué sencillo. Estos conjuntos están determinados por extensión. Atentos chicos, ahora vamos a determinar conjuntos por comprensión. Un conjunto está determinado por comprensión cuando se menciona una propiedad común a todos sus elementos. Veamos. Tenemos al conjunto A. Sigue el signo igual. Abrimos llaves. En este caso vamos a determinar el conjunto A por comprensión. ¿Recuerdas los elementos del conjunto A? A ver, voy a colocar el conjunto A para que lo observes. Muy bien, ahí está el conjunto A que habíamos mencionado anteriormente. Sus elementos son A, R, T, E. Ahora, estimado alumno, lo que tienes que hacer es buscar una propiedad que identifique a todos los elementos del conjunto A. Y la propiedad es letras de la palabra arte. Esta propiedad identifica a todos los elementos del conjunto A. Y el conjunto A lo hemos determinado por comprensión. Qué sencillo. Ahora tenemos al conjunto B. Lo vamos a determinar por comprensión. Atentos. Vamos a colocar los elementos del conjunto B. Son números naturales. 0, 1, 2, 3 y 4. A ver qué propiedad, chicos.
¿Qué propiedad vamos a escribir que identifique a todos los elementos del conjunto B? Muy bien. Los elementos son números naturales menores que 5. Y esta es la propiedad que identifica a todos los elementos del conjunto B. Por lo tanto, hemos determinado al conjunto B por comprensión. Algo importante que te quiero comunicar en esta sesión. Veamos otra forma de escribir un conjunto por comprensión. Vamos a conocer otra forma de cómo se escriben los conjuntos por comprensión. ¿Recuerdas a este conjunto? Ya lo habíamos mencionado, el conjunto A, cuyos elementos son A, R, T, E. Observa. Ahora este conjunto lo hemos determinado por comprensión. En este caso, aparece este símbolo. Vamos a conocer este símbolo. Este símbolo se lee tal que. No te olvides, una vez más. Este símbolo, ¿cómo se lee? Muy bien, se lee tal que. Niños, es muy importante reconocer a este símbolo, porque nos permite identificar hacia el lado izquierdo. Vamos a identificar a la forma de los elementos del conjunto. Y hacia el lado derecho vamos a identificar las características o propiedades. En este caso, X es una letra de la palabra arte. Y no te olvides, hacia el lado izquierdo tenemos la forma de los elementos, en este caso X. No lo vayas a olvidar, por favor. Una vez más, el símbolo, este simbolito, se lee tal que. Necesito que recuerdes algo, que lo vamos a usar. Son algunos símbolos. Y yo sé que lo vas a recordar. Y te vas a sentir muy feliz de haberlos aprendido el día de hoy. ¿Qué te parece? Empezamos. Este es el símbolo. Se lee menor que. El siguiente símbolo, que es muy parecido. ¿Recuerdas? Es muy parecido. La diferencia es que este símbolo va acompañado de esta línea horizontal. ¿Y cómo se lee este símbolo? Menor o igual que. Repito, menor o igual que. Muy bien, yo sé que te sientes muy feliz de estar aprendiendo las simbologías. Pasamos al siguiente símbolo. Este símbolo, mayor que. Muy bien. Ahora vamos a deducir el siguiente símbolo, que es parecido a este símbolo. Lo único en la diferencia es que aparece con esta línea horizontal que se lee igual. Por lo tanto, este símbolo se lee mayor o igual que. Y este símbolo ya lo conoces. Te lo mencioné hace un momento. ¿Lo recuerdas? ¿Cómo se llama? Muy bien. Se llama tal que. Excelente, lo hiciste muy bien. Niños, ustedes son muy inteligentes. Ahora tenemos al conjunto B. Sus elementos son 0, 1, 2, 3 y 4. Vamos a determinarlo por comprensión, utilizando el símbolo tal que.
Vamos a ver. Ahí tenemos al conjunto B, que está determinado por comprensión. En este caso, encontramos símbolos, ¿no? El X, este símbolo es tal que, este símbolo lo estudiamos en la clase anterior, el pertenece. Este simbolito hace un momento lo habíamos estudiado, es el símbolo menor. Muy bien. A través de estos símbolos se está determinando por comprensión el conjunto B. Una vez más, tal que, muy bien, tal que. Lado izquierdo, ¿qué tenemos? ¿Alguien lo recuerda? Muy bien, tenemos la forma de los elementos del conjunto. Ahora te pregunto, hacia el lado derecho del tal que, ¿qué tenemos? Muy bien, tenemos las características o propiedades. Para este caso, ¿recuerdas? Se utiliza simbologías matemáticas. Bien, chicos, vamos a desarrollar problemas. Determina los siguientes conjuntos por extensión. Primer ejercicio, tenemos al conjunto M, nos dicen letras de la palabra tetera. Y nos piden determinar al conjunto M por extensión. Veamos la resolución. Escribimos el conjunto M, seguido del signo igual. Abrimos llaves. No te olvides que para que un conjunto esté determinado por extensión, tenemos que ir mencionando a cada uno de sus elementos. En este caso, tenemos que tener mucho cuidado con la propiedad. Nos están solicitando escribir las letras de la palabra tetera. Es decir, los elementos serán las letras que forman la palabra tetera. La primera letra sería T. Muy bien, siguiente. E. Siguiente letra. Sigue T. Pero no te vayas a olvidar que los elementos que se repiten se escriben solo una vez. Por lo tanto, el elemento T ya no se va a escribir. Siguiente sería la letra E. Y es un elemento repetido. Por lo tanto, no lo escribimos. Siguiente elemento. R, muy bien. Y por último, A. Y cerramos llaves. Así es. Demasiado fácil, ¿cierto? Lo que tienes que recordar es que los elementos repetidos lo tienes que escribir solamente una vez. Muy bien, campeón. No te vayas a olvidar. Tenemos ahora el conjunto E. Este conjunto se lee X, tal que, muy bien, X es una consonante de la palabra mota. Vamos a determinar el conjunto E por extensión. Escribimos el conjunto E con letra mayúscula. Seguido el signo igual. Abrimos las llaves. Y mucho cuidado, atención, mucha atención. ¿Qué es lo que nos están solicitando? Nos están solicitando las consonantes de la palabra mota. Solamente vamos a escribir consonantes que forman la palabra mota. M y la otra consonante T. Y no te olvides de cerrar llaves.
Y de esta manera hemos determinado el conjunto por extensión. Muy sencillo, ¿cierto? Seguimos. Ahora tenemos el conjunto A. X, tal que X es una vocal de la palabra azul. Vamos a determinar el conjunto A por extensión. Y es muy fácil. Escribimos el conjunto A. Sí, luego sigue el signo igual. Y luego abrimos las llaves. Así es. Ahora hay que tener muchísimo cuidado con la propiedad. En este caso, nos están pidiendo vocal de la palabra azul. Por lo tanto, vamos a escribir solamente las vocales que forman la palabra azul. A. Y la otra vocal, U. Y cerramos las llaves. Qué sencillo, ¿cierto? Y ya hemos determinado el conjunto A por extensión. Muy bien, campeón. Vamos a seguir adelante aprendiendo más sobre la determinación de conjuntos. Atención, por favor. Observas el conjunto R. Observas los símbolos. El tal que, muy bien. El pertenece, el símbolo del menor que, ¿cierto? Muy bien, esos símbolos ya lo habíamos estudiado. Y como eres tú muy inteligente, lo recuerdas a la perfección. Y una vez más, el tal que. Era muy importante porque nos permite identificar hacia el lado izquierdo a la forma de los elementos. Y hacia el lado derecho, muy bien, a las características o propia. Es muy bien, excelente. Vamos a empezar a leer las características o propiedades del conjunto R. X pertenece a los números naturales. X es un número mayor que 5 y menor que 9. En este caso, en la forma de los elementos solamente aparece X. Escucha bien, cuando solamente en la forma de los elementos aparece X, los valores que toma X en este intervalo son los elementos del conjunto R. A ver, te explico y me entiendes mejor. Escribo el conjunto R. Signo igual, muy bien. Abrimos las llaves. Los valores de X son mayores que 5 y menores que 9. Estos valores son los elementos del conjunto R. Números mayores que 5 y menores que 9. A ver si me ayudas. ¿Qué números son mayores que 5 y menores que 9? Muy bien, 6, 7, excelente. 8. Muy bien. Y cerramos las llaves. Y de esta manera hemos determinado el conjunto R por extensión. Tenemos otro conjunto C. En este caso C. X menos 1 está antes de tal que. O sea, es la forma de los elementos.
Después del tal que, lado derecho, tenemos símbolos que ya los conocemos y son las propiedades, son las características de los elementos. X pertenece a los números naturales. X es un número mayor o igual que 1 y menor o igual que 5. Y vamos a determinar el conjunto C por extensión. Observa bien lo que vamos a hacer. En primer lugar, vamos a calcular los valores de X. Es decir, vamos a escribir números naturales mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 5. Es decir, X toma el valor de 1 y empezamos a listar de manera consecutiva. 2, siguiente número consecutivo. 3, siguiente número consecutivo. 4, y por último, como la expresión, el símbolo menor o igual nos indica que debemos de tomar a 5. Muy bien, por lo tanto, X está tomando valores mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 5. Y algo muy importante que tienes que recordar. Ahora vamos a analizar la forma de los elementos del conjunto C. Observamos aquí que lo hemos resaltado con verde. Aquí observas una operación matemática. La operación que más te gusta es la operación de la resta. Es tu operación preferida, ¿cierto? ¿Qué me indica esto, profesor? Algo bien sencillo. Que a cada valor de X le vamos a quitar una unidad. De la siguiente manera. Es decir, a 1 le restas 1. 1 menos 1, 0. Muy bien. El siguiente valor de X es 2. Le restamos 1 y obtenemos 1. Muy bien. Siguiente valor. 3. Le restamos 1, 2. Ahora tú, por favor. A este valor le vas a restar 1 y obtienes 3. Muy bien. A este valor 5 le restamos 1 y obtienes 4. Muy bien. Eres muy inteligente. Y de esta manera, estimados alumnos, hemos calculado los elementos del conjunto C. Y lo vamos a mencionar. 0, 1, 2, 3, 4. Y no te olvides de cerrar las llaves. Y el conjunto C lo hemos determinado por extensión. Veamos el siguiente ejercicio. El conjunto P. El conjunto P nos presenta simbologías. Está aquí el símbolo de tal que. ¿Es muy importante? Sí, era muy importante. Hacia el lado izquierdo, la forma de los elementos del conjunto P. En este caso, X más 2. Hacia el lado derecho, las propiedades. X pertenece a los números naturales. Vamos a leer los símbolos. X mayor que 2.
y x menor o igual que 6. Vamos a determinar el conjunto P por extensión. ¿Estamos listos? Ok, entonces empezamos. No te olvides, en primer lugar, tenemos que hallar los valores de x. Por ahí empezamos. ¿Cómo reconocemos los valores de x? Teniendo presente la simbología. X es un número mayor que 2 y menor o igual que 6. Escribimos los números mayores que 2 y menores o iguales que 6. Serían 3, 4, 5 y 6. Y luego, así es, tenemos que analizar la forma de los elementos. En este caso, a cada valor de x que hemos obtenido, también vamos a realizar una de tus operaciones favoritas, la suma. Eso quiere decir que a cada valor de x le vamos a sumar 2. Es decir, a 3 le sumas 2. Obtienes 5. A 4 le sumas 2, 6. A 5 le sumas 2, 7. ¡Qué fácil! Ahora te toca a ti. A 6 le sumas 2 y obtienes 8. Muy bien. Y de esta manera hemos hallado los elementos del conjunto P. Y lo vamos a mencionar. 5, 6, 7, 8. Y el conjunto P está determinado por extensión. Determina los siguientes conjuntos por comprensión. Ahora tenemos al conjunto E que está determinado por extensión y vamos a mencionar una propiedad que me identifique a todos los elementos del conjunto E. Tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, la propiedad sería números naturales comprendidos entre 1 y 7. Ahora tenemos el siguiente conjunto. Los elementos son M, E, S, A. Y vamos a buscar una propiedad. Sí, es muy sencillo, ¿cierto? Y la propiedad es, muy bien, letras de la palabra mesa. Qué facilito estuvo esta pregunta. Ahora te presento el siguiente ejercicio. El conjunto G, 15, 16, 17 y 18. Son sus elementos. A ver, chicos, busquen la propiedad que identifiquen a todos los elementos del conjunto G. Muy bien, son números naturales comprendidos entre 14 y 19. Muy bien, chicos, de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestra sesión de aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase.